Bueno, me toca a mí presentar a la coordinadora científica de este encuentro, la doctora Marianne Rosser Owen, que es conservadora de arte islámico en el Victorian Albert Museum de Londres, donde trabaja desde el año 2002 en la sección de Oriente Medio. Es especialista en la cultura material de Al-Ándalus y del Mediterráneo islámico, y su investigación abarca la cerámica, el marfil, la orfebrería y las artes contemporáneas del norte de África y Oriente Medio. Doctora en Arte y Arqueología Islámicos por la Universidad de Oxford, ha desarrollado una trayectoria internacional que combina el comisariado, la investigación académica y la diplomacia cultural. Ha comisariado numerosas exposiciones en el Victorian Albert y en el extranjero, entre ellas Contemporary Ceramic Art from the Middle East, la participación en museos de Islamic Art Biennale. Entre sus publicaciones destacan Islamic Art from Spain y Articulating the Hizbah, Cultural Patronage and Political Legitimacy in Al-Andalus, así como los volúmenes colectivos Revisiting Al-Andalus, The Aghlabids and Their Neighbors. Ha coordinado importantes proyectos de investigación, entre ellos Crafting Medieval Spain, y colabora regularmente con instituciones como el CSIC, la British Academy, el Baraka Trust, siendo una de las principales especialistas de arte islámico y medieval ibérico. So, now, Mariam, you have the floor. Thank you very much, Jaume. Escucha bien en la sala, ¿verdad? Pues Jaume, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta invitación a ser directora científica de este encuentro, que es un placer volver a Valencia. Lo siento, voy a hablar en inglés, pero bueno, gracias a Asun y a todas las personas del museo por la coordinación. Estoy deseando aprender mucho hoy. Gracias por que los colegas están también aquí para hablar del tema de hoy. Voy a centrarme en el Museo Victoria y Albert de Londres, conocido como VIA, V&A, que es el Museo Nacional de Artes Decorativas y Diseño del Reino Unido, fundado a mediados del siglo XIX tras la gran exposición que tuvo lugar en el cercano Hyde Park en 1851. Y, por cierto, esta charla se fundamenta en un artículo que he publicado, que aparece en este libro, Collecting Spain, y Jaume también ha publicado en esta obra su propio artículo sobre la colección de cerámica española. Bien. Bueno, pues se decía, fuera de España, el V&A tiene una de las mayores colecciones de cerámica de la Iberia medieval y forman solo una parte de una colección mucho más amplia de cerámica mundial, designada como la Colección Nacional Británica de Cerámica. Y entender el alcance de la colección es algo a lo que ha aportado el catálogo de Anthony Ray, que tenemos aquí la foto, que no incluye ningún material interior de la conquista castellana de Sevilla en el año 1248. Su catálogo recoge 1029 objetos de cerámica española, incluidos azulejos, y de estos 300 son vasillas con lustre, la mayoría de las cuales, 116 objetos, se fabricaron en la región de Valencia entre los años 1350 y 1525. El siguiente grupo más numeroso, 94 objetos, data de finales del siglo XVI. Esta colección se adquirió principalmente durante los primeros 50 años de vida del museo, es decir, durante la segunda mitad del siglo XIX, con algunas adquisiciones importantes realizadas a principios del XX. Esta charla abordará cómo y por qué el V&A llegó a tener una colección tan grande y significativa de cerámica ibérica medieval, y habrá algunas coincidencias en esta historia que voy a contar de V&A y de Tim Wilson, que comentará sobre las colecciones del British Museum, y la verdad es que estoy muy agradecida a sus estudios sobre la historia de las colecciones de la mayólica italiana. Muy bien, vamos a destacar que vamos a centrarnos en la cerámica lustrada, el tipo de vasijas de cerámica esmaltadas con estaño, que se conoce ampliamente con el término hispano-morisco. Parece así, hispano-moresco, en la documentación del museo. No es un término que ya se utilice habitualmente hoy en día, es que se prefiere ser más específico históricamente a la hora de referirse a centros de producción concretos. Sin embargo, me referiré a este término porque es lo que utilizan colectores, comisarios y conservadores. Y
creo que es lo apropiado. En este periodo, entre mediados y finales del siglo XIX, reinaba la confusión sobre qué objetos debían atribuirse a la industria islámica de Málaga o a la industria cristiana de Manises, Valencia. Los intentos de catalogar estos objetos de forma cronológica o lógica solían fracasar y a menudo se consideraba que ambos grupos eran intercambiables. Como todos los presentes saben, todavía seguimos confundiéndolos y solo el análisis científico puede determinar el lugar de producción original. La relación entre la cerámica hispano-morisca y la mayólica italiana tampoco se comprendía bien, como escribió el coleccionista de arte e historiador Charles Edmund Drury Fortnum, 1820-99, en su catálogo de 1873 de las colecciones de cerámica de South Kensington. Hace unos años esta numerosa y ahora bien definida clase de objetos se agrupaba indiscriminadamente con la mayólica ilustrada de Italia. Una de las razones es que la mayoría de las primeras adquisiciones de la loza dorada española pues parecía haberse realizado en Italia, que había sido un mercado muy importante para estos productos cerámicos desde la Edad Media. Fornum, de nuevo, en la introducción de su catálogo, escribió, y cito, «Es un hecho curioso que demuestra su aprecio en ese país, que casi todos los ejemplares de cerámica hispano-morisca que adornan nuestros gabinetes y enriquecen nuestros museos hayan sido adquiridos en Italia, habiéndose encontrado relativamente pocas piezas en España». Fin de la cita. Como veremos, coleccionistas adinerados como Jules Soulage o Ralph Bernal probablemente formaron sus colecciones durante sus viajes, adquiriendo aparentemente sus ejemplares de alta calidad de cerámica española con lustre en Italia, en lugar de España. Bien, pues a medida que avanzaba la comprensión de la relación entre la cerámica ibérica y la mayólica italiana, se comprendió que los alfareros italianos habían derivado la técnica e incluso su vocabulario decorativo inicial de la loza dorada española. La cerámica española y la italiana se consideraban históricamente vinculadas y con frecuencia se coleccionaban y catalogaban juntos. Como veremos, coleccionistas como Henry Wallace buscaban explícitamente ejemplos de ambos tipos para ilustrar esta relación. La institución, que se convertiría en V&A, se fundó en realidad en 1837, cuando el gobierno británico creó la Escuela de Diseño, en una época en la que preocupaba el bajo rendimiento del diseño británico en comparación con sus competidores continentales, y tras el éxito de la Gran Exposición de 1851, el Parlamento concedió fondos a la Escuela de Diseño para que se realizaran adquisiciones para el llamado Museo de Manufacturas, que luego pasó a denominarse Museo de Arte Ornamental. En los informes que el director del museo, Henry Cole, escribió sobre estas primeras adquisiciones, puso de manifiesto que los objetos se seleccionaron sin tener en cuenta los estilos, sino únicamente por la excelencia de su arte o mano de obra. Y cada ejemplar se ha seleccionado por sus méritos a la hora de ejemplificar algún principio concreto de construcción u ornamento o alguna característica, digamos, de la manufactura que parecía deseable que llamara la atención a nuestros estudiantes y fabricantes. Por lo tanto, no estaban buscando formar colecciones históricos de arte exhaustivas, sino más bien seleccionar objetos que pudieran inspirar a estudiantes de arte y, en última instancia, que condujeran a la mejora del diseño británico. A medida que la colección creció, se exhibía en la Marlborough House en Piccadilly, donde podía ser visitada por el público general y estudiantes de la Escuela de Diseños. Una serie de acuarelas pintadas en 1857 muestra cómo se exhibían los objetos. La gran vitrina central de la segunda sala exhibía en todo su esplendor la importantísima colección de mayólica italiana formada por el abogado Jules Soulage de Toulouse, principalmente entre 1830 y 1840, como resultado de repetidos viajes por Italia realizados con el propósito expreso de adquirir ejemplares de arte. Esta colección se expuso en Marlborough House durante 2 meses, en diciembre de 1856 y enero del 57, y la visitaron casi 50.000 personas. Entre los objetos expuestos cabe destacar el jarrón con alas, fabricado en la región de Valencia en el apogeo de la industria a mediados del siglo XV y adquirido posteriormente por el V&A. Poco después de que se pintara esta acuarela, en 1857, el Museo de Arte Ornamental se trasladó de Piccadilly
a unas instalaciones construidas al efecto en South Kensington, lo que dio lugar al nombre abreviado con el que se conocía el museo en el siglo XIX, el South Kensington Museum. ¿No? Fue hasta 1899 cuando pasó a llamarse Museo Victoria and Albert. Pero bueno, vamos a referirnos a este como V&A. Su primer conservador fue John Charles Robinson, ya un distinguido conocedor del arte renacentista y con un gran interés por la cerámica. El principal método de adquisición del V&A era la compra selectiva de colecciones preexistentes formadas por coleccionistas privados, ya fuera comprándolas directamente de un propietario o en subastas. Algunas de las mejores piezas en el museo fueron, por tanto, algunas de sus primeras adquisiciones. Sin embargo, esto también tiende a significar que la documentación es menos completa, y aunque podamos conocer la fuente inmediata por medio de la que el V&A la adquirió, hay poca información a menudo sobre las circunstancias en que se adquirió el objeto por el anterior propietario. Y antes de pasar a los objetos concretos, quería, no sé si ven mi cursor, apuntar el número de los objetos. Aparece en la parte inferior de las diapositivas y la segunda parte es el año de adquisición. Entonces, en este caso que vemos aquí, tenemos un plato comprado en 1853. Entonces, con el número de objeto vemos la fecha de adquisición y también el precio de compra. Siguiendo en orden cronológico por año de adquisición, el ejemplar más antiguo de loza dorada española que se incorporó a la colección en 1853 fue este gran plato de más de 50 centímetros de diámetro fabricado por María de Castilla, esposa de Alfonso V de Aragón, cuyos escudos de armas aparecen combinados en el plato. Y sabemos de documentos conservados que María encargó 2 servicios de mesa de loza de Manises en 1454 y 55, y la palangana del V&A es una de las 2 únicas piezas que se conservan. Su encargo incluye una lista de las formas que deseaba, todas las vajillas para utilizarlas como elegantes objetos en los banquetes reales. En cuanto a la procedencia del plato, solo sabemos que se compró en la casa de subastas Phillips, en la venta de William Schaffers, un anticuario y comerciante de antigüedades que se convirtió en una autoridad destacada en marcas de alfareros y participó en la organización de varias exposiciones, entre otras las celebradas en Manchester en el 1857 y South Kensington en 1862. Pero los registros que he podido consultar hasta ahora no nos explica cómo William Schaffers consiguió originalmente un plato tan raro y espléndido. Ni siquiera se sabe que haya viajado a España. También, adquirido en el 53, se adquirieron varias piezas de cerámica coleccionadas por James Bandinel, entre ellas 2 vasijas españolas con esmalte del siglo XVII y varios azulejos. Se sabe poco sobre la colección de Bandinel o cómo la adquirió, pero resulta interesante señalar que el museo también adquirió en esta venta las 2 piezas más antiguas de yesería de la Alhambra en sus colecciones, probablemente ambas moldes. Y Bandinel era un funcionario en el Ministerio de Asuntos Exteriores británico y se involucró profundamente en la abolición del comercio de esclavos, y probablemente viajara en el desempeño de sus funciones, y entre estos cometidos seguramente recaló en España, pero no sabemos con certeza. Un coleccionista del que sabemos más es Ralph Bernal, nacido en el seno de una familia judía sefardí de ascendencia española, bautizado como cristiano a los 22 años, se convirtió en un destacado político Whig. En 1811 Bernal heredó 3 plantaciones de azúcar en Jamaica, donde acabaron esclavizadas más de 500 personas, y casi de inmediato comenzó a coleccionar obras de arte y antigüedades. Tras la emancipación de los esclavos en el Caribe británico en la década de 1830, Bernal recibió una compensación de más de 11.450 libras esterlinas, equivalentes a más de 1,5 millones de libras esterlinas actuales. Esta indemnización fue por la pérdida de 564 personas esclavizadas en las fincas de Bernal, que el gobierno británico clasificó como propiedad suya. Recibió el dinero y esto provocó una escalada en la actividad coleccionista, y se le considera el único rival inglés de las colecciones célebres privadas de Francia. Tras su muerte en 1854, su colección se puso a la venta. Había 4.294 lotes y la venta, que se celebró en su casa, duró 32 días. Fornum la describió como un gran acontecimiento. Nunca se había dispersado en Inglaterra
colección más extensa y selecta. Aficionados, marchantes, anticuarios y diletantes acudieron en masa desde todas partes de Inglaterra y del continente, ya que la colección era muy rica en todas las categorías del objeto. La competencia fue feroz y elevó los precios. La suma total alcanzó la asombrosa cifra de 71.000 libras esterlinas, más de 5,5 millones de libras hoy en día. El V&A adquirió 730 lotes y fue el mayor comprador individual. Esta venta también fue significativa en lo que se refiere a la historia comparativa de las instituciones del Museo Británico y el V&A, ya que fue esta venta la que consolidó las diferentes filosofías de coleccionistas de ambos museos, que en gran medida se mantienen hasta la fecha. El gobierno británico asignó grandes sumas para que cada museo pudiera realizar adquisiciones. Para evitar la competencia en la sala de subastas, ambas instituciones designaron al marchante John Webb para que pujaran su nombre y distinguieron los tipos de objetos que serían apropiados para cada centro. Las piezas adquiridas para el V&A representaban una gama de diferentes tipos de ornamentos, de diversos periodos y talleres, adecuados para la enseñanza en el arte, mientras que el Museo Británico dio prioridad a la compra de obras documentales más adecuadas para un museo de historia universal. Y entre los lotes adquiridos por el V&A se encontraban 5 excelentes ejemplares de mesetas, entre comillas, bandejas o platos hispano-moriscas del siglo XV, todas ellas con emblemas heráldicos, la mayoría identificables. El plato que se ve a la izquierda, por ejemplo, presenta las armas combinadas de Isabel de Castilla y Fernando como rey de Sicilia, lo que sugiere que fue fabricado entre 1469, año en que contrajeron matrimonio, y 1479, cuando Fernando llegó a Aragón. La colección Bernal constituyó el núcleo de la denominada contribución del gobierno a la exposición de tesoros artísticos de Manchester de 1857. Combinan las colecciones del Museo Británico y el V&A en 7 vitrinas que ocupan la mayor parte del lado norte del salón central, en la exposición de arte ornamental. La vitrina R, dedicada principalmente a la ilustración de mayólica italiana, y la S, muy variada y hermosa. En la parte superior de la vitrina se aprecian excelentes ejemplos de cerámica hispano-morisca, coronados por una espléndida serie de jarrones italianos y grandes jarras de los siglos XVI y XVII. Descripciones que no dan más indicación sobre las piezas que se exhibían, pero una fotografía de los archivos de Manchester muestran una sección del salón central y una serie de 3 vitrinas con cerámica. Es difícil identificar objetos concretos en esta fotografía. Tenemos un puntero. No sé si podéis verlo, en la parte inferior. Voy a señalarlo con el dedo. Sí, 20 es perfecto. Es el plato es distintivo de ibérico. Sirve para sostener una jarra y parece mostrar un escudo de armas italiano, según la fotografía. Se parece bastante a la pieza que se puede ver a la izquierda, adquirida 50 años después con el legado de Salting en 1910. Sí que parece probable que este objeto ya formara parte de una colección privada de la que George Salting, de la cual lo compró George Salting. Otra fotografía de la exposición de tesoros artísticos de Manchester muestra la vitrina O, dedicada a la mayólica de la colección Soulages. Y aquí podemos relacionar la fotografía con una descripción del catálogo que destaca el número 95, un bello ejemplo de cerámica morisca o hispano-morisca. Se trata del mismo jarrón con asas de ala, en forma de ala, del siglo XV que hemos visto anteriormente. Aquí no se lo oye. En el extremo izquierdo de la fila central de la vitrina. Este objeto era la única pieza de cerámica hispano-morisca con lustre que se ilustraba en el catálogo de la exposición de Manchester. La colección Soulages fue adquirida gradualmente por el V&A entre 1859 y 1865 a medida que se disponía de fondos. El jarrón se compró en 1863 por el elevado precio de 80 libras, lo cual reflejaba su rareza e importancia. Al ser una forma tan complicada de producir, pocos de estos jarrones han sobrevivido y es posible que no sobrevivieran al proceso de fabricación. Su identificación como jarrones de flores proviene
del encargo de María de Castilla a la fábrica de Pedro Buil en 1454, en el que se le encargaban recipientes para contener flores con 2 asas doradas. En su manual de 1879, Artes Industriales de España, Juan Facundo Riaño describió esta pieza como una de las mejores de la colección del museo, junto con el cuenco nazarí decorado con un velero adquirido con el siguiente grupo más importante de adquisiciones de lustre, de loza lustrada. Estas piezas se compraron en la venta de Piot en París en 1864. Eugène Piot había viajado a España con el escritor y crítico de arte Théophile Gautier en 1840 en busca de objetos para comprar, en especial lustre hispano-árabe. Piot viajó durante toda su vida y vendió periódicamente su colección para financiar su estilo de vida. Una importante venta de la colección de Piot en abril de 1864 financió sus viajes hasta su muerte en 1890. En marzo de 1864, el conservador del V&A, J.C. Robinson, escribió a Henry Cole para informarle de que se iba a celebrar la venta tras haber sido avisado por el propio Piot, y le solicitó fondos para viajar a París, examinar los objetos y hacer sugerencias de compras. Escribió: la gran reputación del señor Piot como experto y la conocida excelencia de sus colecciones hacen que sea seguro que en casi todas las secciones habrá objetos especialmente dignos de una colección nacional. Robinson y otros coleccionistas estaban muy interesados en las esculturas renacentistas italianas de Piot, que alcanzaron precios extremadamente altos en la venta, estableciendo nuevos récords en el mercado de arte. Pero también se compraron 5 piezas de cerámica o de loza lustrada española en esta ocasión. Entre ellas se encontraba el ejemplo más significativo de loza lustrada nazarí del V&A. De hecho, uno de los ejemplos mejor conservados de este tipo de cuencos cónicos grandes fabricados en el Centro de Alfarería Islámico de Málaga a principios del siglo XV. Y representa el tipo de velero que se utilizaba en aquella época en el Atlántico en las expediciones de exploración españolas y portuguesas. La vela desplegada lleva los 5 escudos, las esquinas del escudo de armas real portugués, lo que sugiere que el cuenco fue encargado tal vez por un comerciante marítimo portugués que quería conmemorar su éxito mediante la adquisición de un costoso cuenco lustrado de Málaga. En el momento de su adquisición se reconoció que se trataba de un objeto espléndido, pero no se comprendió del todo su importancia. Los conservadores no sabían muy bien si debía clasificarse como un producto islámico de Málaga o como un producto cristiano de Valencia. La descripción del catálogo de Fornum lo deja claro: una pieza importante y excepcional de fecha temprana y ejecutada con considerable cuidado. No disponemos de información suficiente para asignar a estas piezas con ningún grado de certeza. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que este objeto era obra de alfareros cristianos debido al velero portugués que aparece representado en él. Solo los análisis científicos de la década de 1980 demostraron su origen como producto de la Málaga islámica. Y lo que me gusta en particular de este objeto, no sé si lo podéis ver bien en la imagen de la pantalla, pero vemos aquí en la parte posterior del plato las huellas digitales del alfarero. Estos, cuando trataban de elevarlo, pues se quedaban marcadas las huellas. No sabemos, sin embargo, si estos objetos concretos, aquí vemos otro ejemplo, fueron adquiridos por Eugène Piot en España durante sus viajes en la década de 1840. El propio Piot menospreciaba la calidad de los artículos que se podían comprar en España. En la carta que escribió Robinson para informarle de su próxima venta, dice: me dicen que has encontrado cosas buenas en España, lo cual es un gran milagro, ya que fuera de las colecciones públicas el país ha sido saqueado, si es que alguna vez hubo algo interesante que encontrar. Como señala Elodie Balliot, en esta fecha Piot estaba mucho más interesado en el arte italiano, en especial en la escultura, que en el arte español. Y esta opinión de que no había nada de calidad que encontrar en España probablemente refleja su propio gusto y sesgo. Como menciona la carta de Piot, el propio Robinson viajó a España y Portugal en 3 ocasiones, cada una de ellas durante varios meses, en 1863, 65 y 66. Su objetivo era desarrollar una colección metódica que ilustrara las artes decorativas e industriales de los 2 reinos peninsulares, España y Portugal. Esto indica un cambio institucional que lo alejaba de la mera recopilación de ejemplos para la inspiración artística y lo orientaba hacia una colección que pretendía ser históricamente exhaustiva.
Robinson hizo más de 300 adquisiciones para el museo en estos viajes a España, pero muy pocas de ellas eran de cerámica. Durante su viaje en otoño del 66, las únicas cerámicas que figuran en su informe son esta gran jarra de almacenamiento sin esmaltar, 170 azulejos de arista, también comprados en Toledo, y 4 platos hispano-moriscos con esmalte de lustre, todos ellos del siglo XVIII, cada uno de los cuales se compró por 1 libra. Al parecer no compró cerámica en Granada, ciudad que también visitó en aquella ocasión. No es que Robinson no estuviera interesado en la cerámica, y de hecho sentía un gran interés por ella. En 1856 escribió el catálogo de la colección Soulages, donde intentó realizar una de las primeras categorizaciones de la cerámica hispano-morisca con lustre, anterior a la publicación en 1861 de la obra más famosa del barón d'Avilliers sobre este tema. También escribió el texto introductorio sobre arte cerámico para el catálogo ilustrado de la exposición de tesoros artísticos de Manchester. En su función como primer conservador del V&A, Robinson también desempeñó un papel importante en la selección de las cerámicas que el museo compró a coleccionistas privados. ¿Tenía razón entonces Pion al afirmar que en la década de los 60 ya no quedaban ejemplos de cerámica lustrada de los siglos XIV y XV disponibles para su compra en España? El proceso de desamortización, que comenzó en 1836, provocó la amplia dispersión de las ricas colecciones eclesiásticas que pasaron a manos de particulares tanto dentro como fuera de España, así como la formación de nuevas instituciones públicas. ¿Acaso todas las cerámicas de buena calidad habían encontrado ya un nuevo hogar? Robinson lamentaba la ausencia en España de una infraestructura de mercado del arte y acabó dependiendo de personas como Federico de Madrazo para las compras que realizaba. Pero como señala Jaume Coy, lo más probable es que Robinson no tuviera suficiente acceso a colecciones privadas que poseyeran esta clase de material. Una colección que sin duda se formó en España fue la de Juan Facundo Riaño, el historiador de arte español que se convirtió en el árbitro artístico del V&A en 1870 y gracias al cual muchas piezas de arte decorativas españolas llamaron la atención del museo. Riaño estaba especialmente interesado en la cerámica, en particular en la cerámica lustrada, en la loza lustrada. Publicó un documento en 1785 donde describía el proceso de fabricación del lustre en la contemporánea Manises, lo cual influyó enormemente en el renacimiento de la industria en la Valencia del siglo XIX. A lo largo de su carrera coleccionó alrededor de 200 piezas cerámicas, en particular loza lustrada del siglo XVI y cerámica de los siglos XVII y XVIII, fabricada en Talavera de la Reina, cerca de Toledo. En la década de los 70 ofreció su colección al V&A, donde permaneció en préstamo durante varios años. En 1893 se incorporó a un grupo de piezas de loza lustrada, incluidas algunas de las primeras piezas del Renacimiento del siglo XIX. Sin embargo, el museo no reconoció la importancia de su colección de Talavera y la rechazó. En 1880, Henry Wallis, un pintor que había desarrollado un interés académico por la cerámica, en especial la islámica y la italiana, escribió al museo suplicando ofrecer para su exposición en el Museo Eskay mi colección de piezas hispano-moriscas, mayólica italiana, cerámica persa y vasijas griegas. El conservador, enviado a inspeccionar la colección, tenía instrucciones de aceptarla solo si la consideraba muy buena. Su respuesta fue: esta mañana he visto la colección del señor Wallis, tiene algunos ejemplares muy buenos, en especial piezas hispano-moriscas con esmalte de lustre, y de estas y algunas mayólicas he seleccionado suficientes para llevar una vitrina. Esto marcó el inicio de una larga relación entre Wallis y el museo, y en el 1907 el museo le compró más de 50 piezas de cerámica hispano-morisca. Pero no es oro todo lo que brillaba. Entre los intereses de Wallis se encontraban los orígenes de la mayólica italiana y la influencia que tuvieron en ella las piezas españolas esmaltadas con estaño. Y él mismo coleccionó ejemplos como el frasco para medicamentos azul y blanco que se ve en la izquierda para ilustrar esta colección. Y en 1906, A.B. Skinner, recientemente nombrado director del museo, escribió que había oído de una fuente externa que un comerciante francés había escrito al señor Wallis para preguntarle si se desprendería de su colección, ya que el comerciante, él, estaba comprando todas las piezas hispano-moriscas que podía conseguir para el señor Hillington, un coleccionista de Chicago.
Este comerciante había estado rastreando Londres en busca de este tipo de cerámicas. Como señala Wilson, es muy probable que el Hillington mencionado aquí fuera una versión deliberada, distorsionada de Arthur Huntington, que en aquella época estaba adquiriendo activamente piezas para lo que se convertiría en la Hispanic Society of America de Nueva York. El V&A estaba muy interesado en no perder la colección de Wallis y accedió a venderla por 3.000 libras, es decir, un precio inferior al del mercado. Las justificaciones para la adquisición destacaban su calidad y belleza. El crítico de arte Walter Crane escribió sobre esta notable y hermosa colección que desde hace tiempo conozco como uno de los préstamos más distinguidos por su valor artístico y belleza decorativa. Pero también contribuiría en gran medida a completar los fondos del V&A. Skinner escribió: esta colección completaría la nuestra, que posee algunos ejemplares muy finos, como el jarrón con alas de la colección de Soulages, algunos cuencos y platos, pero carece de frascos para medicamentos realmente buenos. Su compra haría que la colección del V&A de cerámica hispano-morisca con lustre fuera incomparable, y así se demostró. El préstamo y la posterior compra de las piezas de Wallis hicieron que la colección de cerámica o de loza lustrada española del V&A fuera extensa y casi completada en 1880, 30 años después de la fundación del museo. Esto permitió al museo realizar una excelente exposición de cerámica lustrada, de loza lustrada de sus propias colecciones en la exposición especial de préstamos de arte ornamental español y portugués del 81. Se exhibieron 38 vasijas lustradas de las colecciones del museo, así como muchos azulejos y otras cerámicas españolas no lustradas. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX, se realizaron otras adquisiciones importantes de cerámica española lustrada, entre las que destaca el legado de la colección de cerámica de George Solting en 1910. Se trata de una de las donaciones más importantes que ha recibido el museo y también fue significativa por la altísima calidad de los objetos. Como señaló Anthony Ray, este legado aportó a la colección algunos de sus objetos más destacados, la mayoría de ellos piezas heráldicas. El plato que vemos a la derecha muestra el escudo de armas de los Buil, señores de Manises, cuyos antepasados habían establecido la industria alfarera para rivalizar con Málaga a principios del siglo XIV. El V&A también realizó importantes adquisiciones de material arqueológico que se consideraban importantes para la enseñanza de materiales y técnicas a los estudiantes de arte. Un pequeño grupo que merece ser mencionado comprende los 11 fragmentos, todos ellos del siglo XV, que fueron donados al museo por Guillermo de Osma, conde de Valencia de Don Juan, en 1912. Estos habían sido excavados por el propio de Osma en los vertederos de Manises. En su memorándum a favor de la adquisición de estos fragmentos, el conservador del museo, Albert van den Pot, ya una autoridad reconocida en la cerámica hispano-morisca, describió a de Osma como el principal conocedor de la cerámica hispano-morisca y destacó la importancia de adquirir hallazgos arqueológicos para ayudar a desentrañar la historia de la producción de este tipo de cerámica. En el caso, y cito, el caso de la cerámica hispano-morisca, es habitual que muchos de los mejores ejemplares perfectos no se hayan encontrado en la península. Por tanto, es de suma importancia descubrir fragmentos en los yacimientos donde, según pruebas internas, se sabe que se produjo la cerámica. 3 de los fragmentos, son estos 3 que vemos aquí a la parte izquierda, están decorados con azul de cobalto, pero parecen estar en blanco y sin terminar, especialmente el fragmento con un escudo en el centro. Probablemente estaban destinados a recibir una decoración con lustre en la segunda colección, pero tal vez fueron rechazados antes de llegar a esa fase. Otro de los fragmentos, voy a señalarlo porque no creo que sea fácil que lo veáis. Está decorado íntegramente con manganeso, lo que Van de Putte calificó como algo poco común. No se conoce ningún ejemplar perfecto de este estilo. Y cuando le pregunté a Jaume al respecto hace unos años, me dijo que en las excavaciones recientes se encuentran ocasionalmente fragmentos decorados con manganeso, aunque siguen siendo poco comunes. Pueden mostrar el uso de un pigmento más barato en piezas de prueba realizadas por aprendices, o un simple error debido al hecho de que el cobalto y el manganeso en bruto se parecen mucho. Tal vez luego puedas decir algo más sobre esto, Jaume. Estos fragmentos revelaron así pruebas del proceso y fueron bien recibidos por los conservadores del V&A como documentos.
es decir, pistas sobre los orígenes precisos de la producción de la ahora extensa colección de cerámica española con lustre que se exhibe en el museo. Una década más tarde, en 1921, el museo recibió una enorme donación de George Davis Hornblower, un funcionario del Ministerio de Interior egipcio, consistente en 11.000 fragmentos de cerámica procedentes de Fustat, el centro histórico de producción de cerámica a las afueras del Cairo. Es probable que Hornblower los hubiera recogido él mismo en el yacimiento mientras prestaba servicio en el Cairo, o que los hubiera comprado a comerciantes locales. Estos se añadieron a la ya importante colección de fragmentos de Fustat que el V&A comenzó a adquirir en 1897, incluso antes de que comenzaran las excavaciones oficiales en 1912. Los fragmentos de Fustat del V&A, en especial los procedentes de la donación de Hornblower, incluyen importantes ejemplos de cerámica o de loza lustrada fabricada en España islámica y cristiana y exportada a Egipto a través de las rutas comerciales del Mediterráneo en la época medieval. Entre ellos se encuentran ejemplos poco comunes de lustre almohade. Podéis ver dos ejemplos aquí en la parte derecha, que datan de la segunda mitad del siglo XII, lo que muestra que, incluso en los primeros tiempos de la producción de lustre en Al-Ándalus, sus productos se consideraban lo suficientemente buenos o inusuales como para ser exportados. Un fragmento del borde inferior del cuenco que vemos aquí en la parte inferior derecha tiene la palabra árabe Malika escrita en lustre en su interior, lo que indica que la ciudad portuaria de Málaga fue su lugar de producción, así como su probable punto de exportación. Otro fragmento de Fustat procede del cuello de un jarrón de la Alhambra, se puede ver en la parte izquierda, que indica que estos objetos gigantescos se exportaban, lo que aumentaba aún más el misterio sobre su función, ya que por lo general no estaban esmaltados por dentro y por tanto no se utilizaban como recipientes de almacenamiento. La importancia de los hallazgos de Fustat radica también en la calidad de la decoración del lustre, que ha sobrevivido mucho mejor en las condiciones más secas de Egipto que en las piezas encontradas en contextos arqueológicos en España u otras partes de Europa. En 1870, y estoy ya acabando, el V&A inauguró una nueva galería dedicada a la cerámica. Esta ocupaba toda la longitud del nuevo museo, con vistas al jardín central, en el espacio que ahora ocupan las galerías de plata del museo. Supongo que lo conoceréis. Las ventanas que se extendían a lo largo de un lado estaban llenas de imágenes monocromáticas grabadas que ilustraban en orden cronológico la historia del arte cerámico, desde China y el antiguo Egipto hasta Wedgwood del siglo XVIII. Diseñadas por William Bell Scott, las imágenes ilustraban objetos conocidos de la colección, que se mostraban en la galería situada detrás de esta. La quinta ventana estaba dedicada a la cerámica lustrosa de España, tal y como se describe en la publicación de Moncure Conway de 1882, llamada Travels in South Kensington. La ventana hispano-morisca hacía referencia a la famosa cerámica o loza lustrada, que ahora es tan conocida por los coleccionistas debido a su belleza y por ser el origen de la mayólica italiana. La mayólica estaba representada en la sexta ventana. La escena de la parte superior izquierda, titulada El horno humeante para la loza lustrada, muestra alfaberos alimentando el horno en una imagen derivada de los 3 libros del arte del alfarero de 1548 de Pico Palso, cuyo manuscrito se conserva en la biblioteca del museo. Junto a ella, con el título Colocación del jarro de la Alhambra, algunos obreros llevaban el famoso jarrón de las gacelas hacia el horno, mientras otros construyen la Alhambra en el fondo. 2 esbeltas gacelas observan en primer plano y hacen referencia a la decoración de este famoso objeto. La réplica del jarrón de Theodor Teck, adquirida por el museo en 1865, se exhibía en la galería. Como señala el libro, solo tenemos que dar la vuelta después de admirar esta ventana para ver la mejor copia de esta pieza sin igual de cerámica o de loza lustrada. Las 2 escenas inferiores ilustran conjuntamente el comercio de los moros en loza y de nuevo hacen referencia a los objetos muy conocidos de la colección, entre ellos el gran cuenco con tapa, adquirido en 1862 por la principesca suma de 880 libras, pero cuya procedencia no está registrada. Una de las 2 jardineras lustrosas del siglo XVII, adquirida en 1869, y
y el frasco para medicamentos comprado en la colección Piot en 1864. Detrás y a la izquierda hay formas y diseños más genéricos, familiares en muchos ejemplos, de cerámica lustrosa de los siglos XVII y XVIII. Algunas de las piezas aquí pueden identificarse con algunos objetos de la colección, como el plato con un ramillete de claveles detrás de la jardinera, que puede ser una de las piezas que compró Robinson en el 66. Luego el jarrón de 2 asas decorado con un pájaro, que se ve aquí a la izquierda, cerca del comerciante sentado, que puede representar uno de los objetos cedidos por Henry Wallace. Pero en el fondo, el barco que espera para exportar estas piezas de cerámica o de loza lustrada a todos los rincones del mundo es una réplica del famoso cuenco nazarí del museo, también adquirido en la subasta de Piot en el 64, e incluye incluso la distintiva decoración de la vela desplegada con el escudo real portugués. Esta vitrina reconocía el alcance y la importancia de las colecciones de cerámica o de loza lustrada española del V&A en el momento en el que se inauguró la Galería de Cerámica en 1870. Algunos de los objetos más significativos ya se habían adquirido en las décadas de 1860 y 50, pero la colección siguió creciendo gracias a los préstamos de Wallis en la década del 80, que se compraron en 1907, las compras de Riaño en las décadas de 1870 y 90, el legado de Solting en 1910, los fragmentos arqueológicos documentales procedentes de Manises y Fustat, y la generosidad de otras innumerables personas que prestaron, donaron o vendieron al V&A antes y desde entonces para contribuir a la importancia de la colección actual. Muchas gracias y lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Marion. Qué repaso más extraordinario de las colecciones del V&A. Pues llega el momento para el turno de ruegos y preguntas. Do we have questions for Mariam? We have a couple minutes. Estamos hablando de loza dorada en este jarrón. No. Se ve anaranjado el esmalte, pero no es loza dorada. ¿Puedo preguntar sobre Pío? Desde el principio quería tener este estilo de vida tan desmesurado y la colección de arte era una inversión, ¿o fue algo espontáneo que llegó después? Me temo que no soy la mejor persona para explicar estos detalles, pero el de Bayo ha escrito mucho sobre el proceso de colección en el siglo XIX en artes decorativas españolas en Francia, y considero que ha trabajado sobre Pío y ha escrito mucho sobre sus archivos. Me ha ayudado para leer entre líneas esa carta dirigida a Robinson. Así que me temo que no soy la mejor persona para contestar, pero efectivamente parece que compró y vendió frecuentemente a lo largo de su vida. Buenos días, muchas gracias por su exposición, magnífica exposición. Quería preguntar, estoy especialmente interesada por el plato de María de Castilla, de los Reyes de la Corona de Aragón. ¿Tienen más piezas en el museo? I can't hear very well, sorry. No, it's just the quality of the sound is not. Pues no estoy segura. Lo lamento, no lo sé. Tendría que echar un vistazo al catálogo. Disculpe. Yo tengo una pregunta también. Me ha parecido muy curioso lo que has comentado sobre... ¿En inglés? No, bueno, que yo entiendo. Claro. Sí, entiendo, pero Me ha parecido muy curioso lo que has comentado sobre, claro, el problema cuando llegaba el momento de coleccionar en dos museos que eran públicos, cómo se dividían, tanto el British como, a lo mejor luego es una pregunta también para Tim, cómo se dividían para ejercer ese coleccionismo y qué hacían para pues que no hubiera, ¿no?, conflictos. Entonces, ¿me puedes explicar un poquito más cuáles eran los términos específicos para cada museo respecto al coleccionismo? Gracias. So Tim might be a better person to answer this question. Are you going to talk more about this division between the British Museum and the V&A in your talk? Shall we come to that? Lo mencionaré más tarde, así que si no te importa, volvemos a esto. Excellent. Yes, let's do that. Thank you. Las piezas de los coleccionistas que consiguieron cerámicas procedentes de Manises en Italia en el siglo XIX, exactamente de dónde en Italia o de diferentes puntos, o no lo sabemos.
Lo digo por la conexión entre los reinos de Valencia y Nápoles, por si, no sé, por si viene de allí la conexión o es que el comercio las ha dispersado a lo largo de los siglos. Do you want to answer? Yeah. Sí, pues no sé si conocemos la respuesta, porque estas personas viajaron a Italia, pero no disponemos de la documentación sobre las ciudades desde las que adquirieron estos objetos. Como Jaume ha apuntado, hay un gran mercado en Florencia. Muchos objetos llegaron allí en el siglo XV, en época medieval, y supongo que serían colecciones florentinas fundamentalmente, pero hay un libro de Marco Palanzani que resulta muy interesante porque ha estudiado los archivos florentinos y ha investigado los registros existentes sobre las comisiones, los encargos entre Florencia y Manises en el siglo XV. La verdad es que no creo que dispongamos de la información. Sabemos que alguien lo compró en Italia, pero a saber qué ciudad. No sé si Tim sabe algo más. Bueno, si pudiese añadir, Florencia ya en 1850 y desde luego en 1860 el centro fundamental del comercio anticuario, lo que viene a explicar por qué tantos objetos venían de Florencia. Así que yo diría que Florencia fue fundamentalmente el lugar en el que se adquirieron estos objetos por parte de coleccionistas británicos, irlandeses y franceses.